La sabiduría que Dios le había impartido a Daniel era tan superior a la sabiduría de los grandes hombres del mundo. Como la luz del sol que brilla en los cielos al mediodía es más brillante que la más débil estrella. Bienvenido, esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, jueves 9 de diciembre del 2021, te saluda tu amigo Jorge Vázquez. El título para el día de hoy es La oración de Daniel. Recordemos que seguimos estudiando nuestro libro de Deuteronomio y nuestro versículo para memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 15 y dice de la siguiente manera: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. No hay duda que el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, Dios tenía una misión con ellos, Dios tenía algo especial. Sin embargo, ellos no guardaron la ley, la descuidaron, la olvidaron y se fueron tras otros dioses. El pueblo de Israel tenía todo para ser un pueblo perfecto. Ahora, hoy vamos a vamos a estudiar referente a lo que sucedió con Daniel. ¿Quién fue Daniel? Fue un profeta que oraba fervorosamente. Daniel capítulo 9 encontramos una profecía especial. Es conocido como la profecía de las 70 semanas. Esto ocurrió en el primer año del reinado de Darío. Darío era del linaje de los medos, quien fue rey sobre el reino de los caldeos. En ese tiempo, Daniel se encontraba en el palacio, pero también Daniel se encontraba haciendo algo especial. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 9 de Daniel. En ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Jehová, dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 semanas. Resulta que el pueblo de Jerusalén había sido invadido. Habían sido llevados cautivos a Babilonia. El pueblo de Jerusalén había sido, a causa de su desobediencia, el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias. Recordemos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, los versículos 27 al 31, se les había dicho cuáles iban a ser las consecuencias si el pueblo no obedecía. Iban a ser expulsados de la tierra. El capítulo 31, versículo 29 de Deuteronomio, dice que si no obedecían, eso era lo que les iba a ocurrir. Tenía una consecuencia el desobedecer la ley de Dios. Es por eso que ahora en el tiempo de Daniel ya estaba ocurriendo eso a causa de la desobediencia. El pueblo no había hecho caso. ¿Qué es lo que el pueblo se había olvidado de la ley de Dios? El pueblo había ido tras otros dioses. El versículo 5 del capítulo 9 del libro de Daniel, Daniel expresa y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso le iba a ocurrir al pueblo de Israel. Si se olvidaban de la ley, iban a ser llevados a otras partes. Y eso estaba ocurriendo, era el resultado de su desobediencia. Daniel reconoce. Daniel no reprocha porque el pueblo de Israel, el pueblo escogido, estaba sufriendo eso. Daniel entendía exactamente que eso era el resultado de lo que ellos habían hecho. El versículo 6 del capítulo 9 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Es que no habían hecho caso a las amonestaciones que Dios los invitaba a volver, a regresar a los... Ellos no hacían caso. Como resultado, el pueblo estaba sufriendo todo eso. Por eso Daniel va de rodillas, va en oración, va con lágrimas, expresando pidiendo perdón por el pueblo de Israel, va confesando. Dice el versículo 3: busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Un profeta que en realidad amaba al pueblo de Israel, amaba a su pueblo, y por eso estaba sintiendo lo que el pueblo de Israel había cometido. Todo esto se le había anticipado. En el lugar en que las naciones estaban a su alrededor,
Recordemos que en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, dice: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Era lo que los pueblos de alrededor quería que Dios dijera. Los vecinos miraran a Israel y dijeran: este es un pueblo sabio, este es un pueblo entendido, esta es una gran nación. Pero ahora era todo lo contrario. Lamentablemente no era eso. El versículo 16, ahora en el tiempo de Daniel, mire lo que dice el versículo 9, capítulo 16 de Daniel. Te ruego, oh Jehová, aparta tu ira e indignación de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo, conforme a toda tu justicia, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han venido a ser el oprobio de todos cuantos nos rodean. Luego de que debieron de ser el ejemplo, ahora serían el oprobio de los demás. Iban a ser de todo el pueblo. Ya no iban a ser ejemplo, sino iban a hacer todo lo contrario. Dios quería lo mejor. Sí, el pueblo de Israel era un pueblo escogido, pero lamentablemente ellos habían tomado malas decisiones. Daniel reconoce lo que está ocurriendo. En medio de todas las lágrimas y las súplicas de Daniel, reconoce que era el pueblo, sabe exactamente por qué estaban sucediendo estas cosas. No era culpa de Dios, era el pueblo de Israel, que sus mismos actos lo estaban llevando a eso. Por eso Daniel nunca reprocha a Dios, sino al contrario reconoce que eran los frutos de su desobediencia. Y es por eso que Daniel va, ora. Y mire el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, dice la versión hebrea. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Adonai. Oh Elohim mío, oh Dios mío, dice la versión hebrea, inclina tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No elevamos nuestros ruegos en nuestras justicias, dice Daniel, no porque nosotros seamos justos, sino todo lo contrario. Hemos hecho todo lo contrario, sino vamos a ti por tus misericordias. Luego aparece el ángel Gabriel y le revela a Daniel una profecía especial de que Jesús iba a venir a morir por el pueblo de Israel, y no solo por ellos, sino por todo el mundo. Una profecía especial. Era el resultado, no era que Dios fuera malo, era el resultado de que el pueblo se había alejado. Mire lo que dice el libro La Educación del Carácter en la página 44 y 45. Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel. Seamos ejemplo para las demás naciones. Vayamos a Dios como fue Daniel, orando con sinceridad, humillando nuestros corazones, y entonces veremos respuestas tan maravillosas a cada una de nuestras peticiones. Que este día nos ayude a reflexionar que tenemos un Dios grande y maravilloso. Dios te bendiga.